1947. En los callejones más peligrosos de Barrios Altos, el honor de una familia no tiene precio, pero se cobra con vidas. Los 5 hermanos del clan Alba decidieron que una deuda de honor no se negociaba en los juzgados, sino en la oscuridad de la noche con el acero en la mano. 11 personas fueron borradas del mapa para lavar el nombre de una estirpe que no conocía el perdón ni la piedad. Prepárate para descubrir la crónica de una venganza que marcó el submundo de la capital peruana. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. Lima, a mediados del siglo XX, no era solo la ciudad de los virreyes y los balcones tallados. Era también un laberinto de sombras donde la miseria y el orgullo se fermentaban hasta convertirse en veneno puro. Barrios Altos en particular, existía bajo una ley no escrita, dictada por la jerarquía del miedo. En ese damero de adobe y pasadizos estrechos, el apellido Alba era menos un identificador y más una sentencia. Eran 5 hermanos, 5 depredadores urbanos que se movían con la certeza brutal de quienes saben que la autoridad real reside en la punta de sus puñales y en la velocidad de sus gatillos. Roberto, el mayor, era la mente calculadora. Un hombre que vestía gabardina incluso bajo el sol limeño, como si llevara siempre consigo la noche. Miguel era el músculo, la tormenta silenciosa, un gigante de manos anchas que resolvía los problemas con la inmediatez de un golpe seco. Y luego estaban los trillizos, Ricardo, Javier y Pedro, indistinguibles en su crueldad coordinada, la sombra que aseguraba que ningún testigo quedara con la luz suficiente para recordar sus rostros. La verdadera soberana del clan, sin embargo, era doña Elena, la madre, una mujer de 50 años que había forjado a sus hijos en el crisol de la necesidad y el desprecio social. Doña Elena no necesitaba alzar la voz. Su autoridad emanaba de una quietud pétrea, de unos ojos oscuros que parecían haber absorbido toda la luz de las callejuelas. La estirpe Alba no se dedicaba a la filantropía ni al trabajo honesto. Su economía se basaba en el control territorial, el cobro de protección y, sobre todo, el juego clandestino. Era en el humo espeso de las timbas, donde los hombres perdían sus sueldos y sus casas, que el destino de la familia Rojas se selló con la tinta invisible de la fatalidad. Juan Rojas, el patriarca de la familia agraviada, no era un hombre de respeto en los circuitos de Barrios Altos, sino un pulpero honesto que había cometido el error de creer que podía ganar un dinero fácil. Había caído en la red de Roberto Alba. La deuda inicial no era astronómica, pero el interés crecía como una maleza venenosa, y la presión se intensificaba con cada visita nocturna de los cobradores. Juan Rojas había hipotecado la pulpería y la dignidad para saldar parte de lo que debía, pero el último pago se había estancado. La fecha límite había expirado la semana anterior, y Roberto Alba decidió ir personalmente a buscar lo que le correspondía, sabiendo que la presencia del primogénito era un ultimátum que pocos se atrevían a ignorar. El encuentro tuvo lugar en pleno día, cerca del mercado central, un error de Rojas que demostraba su desesperación. Roberto se acercó con su habitual compostura helada, extendiendo la mano para recibir el fajo de billetes, pero en lugar de dinero, recibió un torrente de bilis. Juan Rojas, acorralado por la vergüenza y el miedo de perder todo, explotó. Gritó que la deuda era injusta, que los Alba eran usureros, ladrones sin alma. Roberto soportó los insultos sobre su persona con un desinterés casi profesional. Eran gajes del oficio. Pero entonces, la desesperación de Rojas lo llevó a cruzar la línea sagrada, la que protegía el honor de doña Elena. El pulpero, con la voz quebrada por la ira y el alcohol, se atrevió a proferir un epíteto infame, una burla sobre la reputación de la matriarca Alba, tildándola de bruja de alcantarilla y de ser la raíz podrida de toda la desgracia del barrio. El insulto resonó, y aunque fue breve, el silencio que le siguió fue ensordecedor. Roberto Alba no reaccionó físicamente de inmediato. Su rostro de mármol solo se contrajo levemente. Era como si un interruptor se hubiera apagado en sus ojos. Dio media vuelta, sin decir una palabra, dejando a Juan Rojas temblando en el centro de la calle, rodeado de un pequeño círculo de vecinos que ya sabían que había firmado su propia sentencia de muerte y la de todos los suyos. El dinero ya no importaba. La deuda de honor se había abierto y solo podía ser cubierta con sangre.
Cuando Roberto regresó al hogar familiar, el ambiente era denso, sofocante. La casa de los Alba, en una callejuela apartada, era un mausoleo oscuro donde el ruido exterior moría. En el centro de la sala, bajo una luz tenue que solo acentuaba las sombras, doña Elena tejía, sus agujas moviéndose con una precisión hipnótica. Roberto no necesitó gritar ni dramatizar. Se inclinó y susurró el insulto, palabra por palabra, en el oído de su madre. La reacción de doña Elena fue la que aterrorizaba a todos los que la conocían. La absoluta y aterradora falta de reacción. Las agujas se detuvieron. Ella lo miró, y no había ira en su mirada, sino una frialdad glacial, la misma que se siente en el fondo de un pozo seco. ¿Bruja de alcantarilla?, inquirió ella, su voz apenas un roce. ¿Y quién más oyó ese veneno, Roberto? El barrio entero, madre, y él se rió al decirlo. Doña Elena cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, el veredicto estaba claro, irrevocable. El honor de la estirpe Alba había sido mancillado en público, y la única moneda que podía restaurarlo era la aniquilación total de la fuente del agravio. No bastaba con matar a Juan Rojas. La semilla de su desprecio debía ser arrancada de raíz. La venganza de Barrios Altos no entendía de medias tintas ni de testigos. Quiero que esa familia, Roberto, sea una leyenda de terror. Que nadie, nunca más, se atreva a pronunciar nuestro nombre con desprecio. Que se borren del aire que respiramos, dictaminó doña Elena. El silencio que siguió fue la confirmación del pacto. La orden había sido dada, y la logística de la masacre comenzó a rodar con la precisión de un reloj alemán. Los 5 hermanos se reunieron en el sótano, la guarida donde el aire era pesado y olía a pólvora vieja. La lista de la familia Rojas era larga: Juan, el padre, María, la madre, 3 hijos adultos que trabajaban en el puerto, 2 adolescentes que estaban en la escuela y 4 niños pequeños, los nietos que jugaban inocentemente en el callejón. 11 vidas, un número que a Roberto le pareció casi poético en su simetría macabra. La planificación no fue impulsiva. Los Alba eran violentos, pero no estúpidos. Sabían que una matanza de tal magnitud requeriría una ejecución impecable y discreta. Necesitaban un momento de vulnerabilidad total, donde la policía, siempre lenta en Barrios Altos, no pudiera intervenir. El callejón donde vivían los Rojas, una ratonera sin salida en el corazón del sector más pobre, ofrecía la geografía perfecta para el exterminio. Era un lugar donde los gritos se ahogaban antes de alcanzar la calle principal. Roberto, apoyado en una mesa de madera rugosa, desplegó un plano rudimentario del callejón Rojas. Marcó las posiciones, asignó los roles. Miguel se encargaría de la puerta principal y de cualquier resistencia inicial. Los trillizos serían los encargados de la limpieza en el interior, asegurando que nadie se escondiera bajo las camas o detrás de los tinajones. Roberto se reservó la tarea de la supervisión, el ojo frío que aseguraría el cumplimiento de la orden de doña Elena. La erradicación total. No debía quedar ni un solo testigo, ni un solo lamento, ni un solo sobreviviente que pudiera contar la historia con un nombre. El miedo debía ser la única herencia que el clan Alba dejara esa noche. La hora elegida. La medianoche del 12 de julio de 1947. Cuando la humedad de Lima congelaba los huesos y el barrio dormía bajo el manto pesado de la indiferencia. El acero había sido afilado, las armas cortas revisadas. Los Alba estaban listos para cumplir con la deuda de honor que ellos mismos habían creado con su furia implacable. El tic-tac del reloj de la iglesia de San Pedro, pesado y resonante, marcó la medianoche. 12 campanadas lentas que cayeron sobre Barrios Altos como sentencias grabadas en bronce. La humedad limeña, densa y fría, se había apoderado del asfalto, envolviendo las callejuelas en una neblina que no era más que el aliento gélido de la noche. Los 5 hermanos Alba emergieron de la penumbra de su hogar, moviéndose con la sincronía implacable de depredadores que no sienten prisa, sino la certeza de su derecho. No llevaban uniformes, solo ropa oscura y funcional, el atuendo discreto de aquellos que desean desaparecer en la memoria colectiva del barrio después de haber dejado una marca indeleble. Roberto iba a la cabeza. Sus pasos eran medidos, cada músculo de su cuerpo tenso, pero su rostro permanecía inexpresivo.
una máscara de cera bajo la luz lechosa de las farolas distantes. Para él, esta no era una misión de asesinato, sino una reparación geométrica del orden. La ofensa había sido pública, la respuesta debía ser total. A su lado, Miguel, el más corpulento de los 5, llevaba el peso del equipo y la carga de la brutalidad inmediata. Sus manos, habituadas a la fuerza bruta, se crispaban alrededor de la culata de su arma, impacientes por la descarga del acto. Detrás, los trillizos, Silvio, Pedro y Ciro, marchaban como una falange silenciosa. Eran casi indistinguibles, meros reflejos multiplicados de la misma dureza, entrenados desde la infancia para obedecer sin cuestionar la palabra de doña Elena y la dirección de Roberto. Ellos no sentían la rabia personal de Roberto, sino la obediencia fría a la ley no escrita del clan, la lealtad por encima de la moral. El camino hacia el Callejón Rojas fue una procesión espectral a través del corazón dormido de Lima Antigua. Pasaron junto a zaguanes cerrados, donde la vida se escondía tras puertas de madera carcomida, y por encima de acequias que arrastraban un murmullo perpetuo de inmundicia. Barrios Altos, en esa hora, era un laberinto de sombras y olores a carbón viejo y miseria cocinada. Los pocos perros callejeros que se atrevieron a ladrar a su paso se callaron abruptamente, como si el aire que rodeaba a los Alba estuviera cargado de un presagio demasiado pesado para la vida. Al llegar a la boca del callejón, Roberto hizo una pausa. El aire aquí se sentía diferente, más quieto, más denso. El Callejón Rojas era, como había previsto, una ratonera perfecta, un pasillo estrecho que terminaba en una pared de adobe, flanqueado por 4 viviendas modestas, todas interconectadas por el patio central que ahora estaba sumido en la oscuridad total. Los 11 miembros de la familia Rojas dormían a pocos metros de donde ellos estaban, ajenos al tribunal de muerte que se había congregado en la entrada. Roberto se giró hacia sus hermanos. No hizo falta un discurso. Sus ojos, en la media luz, transmitían la orden con una claridad cristalina. Señaló la primera vivienda, la de Juan Rojas, donde el agravio había nacido. Miguel, la puerta, rápido y limpio, susurró Roberto, su voz tan baja que apenas superó el zumbido de los grillos. Silvio y Pedro, conmigo. Ciro, te quedas en la boca del callejón, eres el ancla. Si alguien intenta salir, si un vecino se asoma a la calle, lo detienes. No queremos testigos vivos, ni uno solo. Ciro, el más joven de los trillizos, asintió con la cabeza, su mano deslizándose hacia la navaja que llevaba oculta bajo la cintura. La navaja no era solo un arma, en Barrios Altos era una extensión del honor, fría y personal. Miguel avanzó con la determinación de una máquina. La puerta de madera de la casa de los Rojas era vieja y débil, sostenida por un cerrojo oxidado. En lugar de forzarla con estrépito, Miguel empleó una técnica silenciosa, utilizando una palanca pequeña y precisa para doblar los goznes. Hubo un crujido sordo, un lamento de madera vieja y la entrada se abrió. El olor a ropa lavada y a comida recalentada, el aroma inocente de una vida humilde, salió al encuentro del aliento helado de los Alba. Era el olor de lo que estaba a punto de ser borrado. Roberto y los 2 trillizos se deslizaron hacia el interior como sombras líquidas. La casa Rojas era oscura. En el primer cuarto, destinado a la sala de estar durante el día, dormían en catres improvisados los 3 hijos adultos que trabajaban en el puerto, Ricardo, el mayor, y los gemelos, Ernesto y Daniel. Eran hombres fuertes, pero el sueño de medianoche es el más profundo, el más vulnerable. La estrategia de los Alba era simple y brutalmente eficiente. La velocidad era su blindaje. No podían permitirse el lujo de que el terror se propagara. El miedo era un virus que, una vez liberado, podía hacer que las víctimas corrieran, gritaran o, peor aún, se defendieran. Roberto se movió hacia el catre de Ricardo. Silvio y Pedro se encargaron de los gemelos. Los hermanos Alba no usaron armas de fuego en este primer asalto. El ruido, incluso el de un silenciador improvisado, podía alertar a los vecinos o a los otros ocupantes de la casa. Usaron el acero. Fue un acto de violencia implícita, rápida, que se sintió como una exhalación violenta en la oscuridad. El único sonido fue un jadeo ahogado, una nota disonante que se extinguió casi antes de nacer, absorbida por las paredes de adobe y la pesada atmósfera de la noche. En menos de 60 segundos,
Los 3 hombres adultos de la familia Rojas habían sido silenciados. Roberto se detuvo, esperando. No hubo respuesta. La casa seguía en silencio, salvo por el sonido apagado de la respiración regular de la familia, que dormía en las habitaciones interiores, separadas por cortinas delgadas. Roberto hizo un gesto a Silvio y Pedro para que continuaran hacia el interior de la casa, donde se encontraban Juan y María Rojas, los padres, junto a los adolescentes. Él mismo se dirigió hacia un pequeño pasillo lateral que conducía a la cocina y, lo que era más importante, a la habitación donde, según sus planos, dormían los niños pequeños. El plan de doña Elena era claro: aniquilación total. Esto incluía la erradicación de la semilla, de la inocencia que, al crecer, podría convertirse en un testigo o, peor aún, en un vengador futuro. La culpa, en la ley del alba, era hereditaria. Mientras Silvio y Pedro se movían con una eficiencia escalofriante a través del centro de la casa, encontrándose con la figura de Juan Rojas, el hombre que había pronunciado el insulto fatal, Roberto llegó a la puerta de la habitación de los niños. El aire en este sector de la casa era diferente. Olía a leche y a pañales limpios. Roberto, el hombre que ordenaba la masacre, se enfrentó a un dilema que no era moral, sino logístico. Disparar a los niños era ruidoso. Usar el acero era, incluso para un alba, un esfuerzo que requería una frialdad excepcional. Afuera, en la habitación principal, Juan Rojas había despertado. No por el ruido, sino por una punzada subconsciente de terror. Vio las figuras oscuras y silenciosas de los trillizos, y su mente, en ese instante fugaz, comprendió la magnitud de su error. No había tiempo para gritar el nombre de su esposa, María, que dormía a su lado. Solo hubo un susurro de miedo en el fondo de su garganta, una súplica que quedó atrapada en el aire. Silvio y Pedro, sin inmutarse, cumplieron la primera parte de la vendetta personal de Roberto. El hombre que había osado llamar a doña Elena bruja de alcantarilla se convirtió en el segundo silenciamiento de la noche. María Rojas se despertó con el movimiento, su conciencia invadida por una pesadilla ya hecha realidad. Ella no vio las armas, solo la forma sombría de los intrusos, la presencia abrumadora de la muerte. Su grito, un sonido que brotó desde lo más profundo de su ser, fue el primer y único sonido fuerte que se escuchó en el interior de la casa. Fue un grito de terror puro, de madre que entiende que ha perdido todo en un instante. Ese grito fue la señal que Roberto no quería. En el pasillo de los niños, Roberto reaccionó con la velocidad de un rayo. Si el pánico se desataba, el plan se desmoronaba. Sacó su arma corta, un revólver de cañón corto que había sido limpiado meticulosamente. El grito de María no solo alertaría a los adolescentes que dormían cerca, sino que también era una amenaza directa a la discreción que doña Elena había exigido. ¡Silencio!, rugió Roberto, su voz grave, por primera vez rompiendo la disciplina del silencio. En la habitación contigua, los adolescentes, una chica de 15 años y un muchacho de 17, se levantaron de golpe, confundidos por el grito de su madre. Vieron a los trillizos, figuras monstruosas en la oscuridad, y el pánico los hizo correr. Intentaron huir por la puerta trasera, que daba al pequeño patio interior, pero Miguel, que había entrado sigilosamente para asegurar la retaguardia, ya los estaba esperando. La violencia que siguió fue contundente, una ráfaga de movimiento que se desvaneció tan pronto como comenzó. Los Alba no dejaban cabos sueltos, ni rutas de escape. Mientras el caos controlado se desarrollaba en el centro de la casa, Roberto se enfrentó a la tarea más terrible en la habitación de los niños. 4 pequeños, de edades que iban desde los 3 hasta los 7 años, dormían en una cama grande, amontonados por el frío. El grito de María los había despertado, y ahora lo miraban, sus ojos abiertos, confundidos, sin comprender la sombra que se cernía sobre ellos. No lloraban, solo observaban, atrapados en la parálisis del terror infantil. Roberto sintió una punzada de algo que se parecía al hastío, no a la piedad. La orden de su madre era absoluta. El honor no permitía excepciones. Elevó el revólver, pero antes de que pudiera actuar, escuchó un movimiento a su espalda. Era María. La madre, herida, pero impulsada por una fuerza que trascendía el dolor, había logrado arrastrarse desde la habitación principal.
Su rostro estaba desfigurado por el terror y el esfuerzo. No intentaba luchar contra Roberto. Solo quería alcanzar a sus hijos. «No, por favor, a ellos no», logró jadear, su voz ronca. Roberto la miró con la misma frialdad con la que había mirado el plano del callejón. Ella había sido una testigo del acto de venganza, y su vida ya estaba contada. Pero su súplica, en esa atmósfera de muerte, era un recordatorio incómodo de la humanidad que los Alba habían desechado. «Tu esposo no debió insultar a mi madre», respondió Roberto, su voz carente de emoción, pronunciando las palabras como si fueran una letanía aprendida. El sonido del primer disparo, seco y definitivo, no fue para María. Fue un disparo de advertencia, dirigido al techo, que hizo que los niños en la cama gritaran por fin, un coro de terror que se disolvió instantáneamente en el aire denso. Roberto no podía permitirse el lujo de la misericordia ni de la demora. La presencia de María era un riesgo. Se giró hacia ella y en lugar de usar el arma de fuego, que alertaría a Ciro afuera, usó el acero pulido que llevaba en la mano. Fue un movimiento de cirujano, diseñado para el silencio. María Rojas se derrumbó sin un gemido más, su cuerpo absorbiendo el impacto, su vista fija en sus hijos, que ahora lloraban sin control. Roberto, al pie de la cama, se encontró de nuevo con los ojos de los 4 niños. El miedo en sus rostros era una obra de arte macabra, el tributo final a la soberanía del clan Alba. Se tomó un instante, asegurándose de que el silencio, roto solo por los sollozos infantiles, volviera a reinar en la casa. Los Alba habían entrado en el Callejón Rojas no solo para matar, sino para borrar. Y la noche de Barrios Altos, la medianoche del 12 de julio de 1947, se convirtió en la caja de resonancia de esa erradicación total, un acto de terror tan profundo que se negaba a dejar testigos, ni siquiera en el futuro incierto de la infancia. La deuda de honor estaba siendo pagada, y el precio era la aniquilación de una estirpe completa. Roberto, al pie de la cama, se encontró de nuevo con los ojos de los 4 niños. El miedo en sus rostros era una obra de arte macabra, el tributo final a la soberanía del clan Alba. Se tomó un instante, asegurándose de que el silencio, roto solo por los sollozos infantiles, volviera a reinar en la casa. Los Alba habían entrado en el Callejón Rojas no solo para matar, sino para borrar. Y la noche de Barrios Altos, la medianoche del 12 de julio de 1947, se convirtió en la caja de resonancia de esa erradicación total, un acto de terror tan profundo que se negaba a dejar testigos, ni siquiera en el futuro incierto de la infancia. La deuda de honor estaba siendo pagada, y el precio era la aniquilación de una estirpe completa. El aire se hizo denso, pesado como una mortaja húmeda. Los sollozos, que habían sido un coro de desesperación, se cortaron abruptamente, reemplazados por un silencio que era más aterrador que cualquier grito. Roberto no necesitó mirar atrás. Sabía que la madre, María, yacía inmóvil, su último aliento disuelto en la penumbra. Se acercó a la cama, y bajo la luz filtrada de un farol distante que se colaba por la ventana, el acero de su puñal brilló con una frialdad impersonal. No había vacilación en su mente, solo la metódica ejecución de una directriz. El rostro del Alba Mayor era una máscara de piedra. Sus movimientos eran precisos, despojados de cualquier emoción superflua, diseñados para la máxima eficiencia y el mínimo ruido. En el corazón de la casa, la oscuridad consumió lo que quedaba de la inocencia Rojas, y con cada movimiento silencioso, Roberto sellaba el pacto de sangre de su clan. Al terminar, limpió el acero con un trozo de tela oscura que llevaba guardado, guardando el arma con el mismo cuidado ritual con el que la había desenvainado. No había manchas visibles, solo la sensación pegajosa del trabajo bien hecho. Salió de la habitación de los niños y se dirigió al pasillo principal, donde la oscuridad era casi absoluta, solo interrumpida por la silueta espectral de los trillizos. Marcos, Tadeo y Lucas se movían como sombras coordinadas, revisando cada rincón de la casa. Los adolescentes, a quienes habían interceptado cerca del patio, habían sido neutralizados con la misma rapidez implacable. No había lucha, solo la súbita interrupción de la vida. Los trillizos no hablaban. Se comunicaban mediante gestos furtivos, un lenguaje codificado de la calle aprendido en la sombra de su madre, doña Elena. La disciplina impuesta era férrea.
No se permitía el uso de armas de fuego dentro de la estructura, salvo en caso de emergencia extrema, para evitar alertar a los vigilantes nocturnos o a los vecinos demasiado curiosos. El terror debía ser contenido, íntimo, una lección aprendida solo por los que morían. Roberto asintió a Marcos, quien estaba de pie junto a la puerta del dormitorio principal, la misma habitación donde la masacre había comenzado con el patriarca de los Rojas. El silencio en esa parte de la casa era diferente. Era un silencio antiguo, pesado con el peso de los cuerpos que yacían allí. La venganza no solo se había cobrado la vida del que había insultado a doña Elena, sino también la de sus parientes más cercanos. Dentro de la estancia principal, la luz escasa revelaba contornos quietos. La esposa mayor del patriarca, una tía anciana que había vivido con ellos y un pariente varón que había llegado esa noche para una visita tardía. Todos habían sido sorprendidos en el sopor de la noche, testigos mudos del final de su linaje. La eficiencia de los primeros movimientos de los Alba había garantizado que no hubiera resistencia significativa. Un leve raspado en el suelo de tierra del patio trasero anunció la presencia de Miguel. Miguel, el más joven de los 5, era el maestro de la retaguardia, el hombre que aseguraba que no hubiera fugas. Su rostro, cuando emergió de la penumbra, estaba manchado de hollín y sudor, pero sus ojos brillaban con una satisfacción fría. Se acercó a Roberto, hablando en un susurro áspero que apenas rompía la quietud. «Limpieza total, Roberto. No hay ni un solo perro suelto. El muchacho y la niña del patio, sellados. Los he revisado 2 veces». Roberto asintió, su mente ya enfocada en la salida. El reloj de la ciudad, un fantasma sonoro que se elevaba sobre los techos de Texas, estaba a punto de marcar las 2 de la madrugada. El tiempo era el enemigo ahora. Permanecer en el callejón era un riesgo incalculable. La gente de Barrios Altos dormía con un ojo abierto, y el hedor a miedo, aunque invisible, podía volverse palpable al menor indicio de luz matutina. «Ciro está esperando», dijo Roberto, su voz apenas audible. «Miguel, revisa los bolsillos del viejo Rojas. Queremos la prueba, la plata de la deuda y cualquier papel que lo vincule a la casa de apuestas». La deuda no era solo por el dinero perdido, era el símbolo de la humillación. Doña Elena había exigido una prueba física de que la deuda había sido cobrada, un recibo macabro que demostraría la supremacía del clan Alba sobre cualquier desafío. Miguel se dirigió al cuarto principal, su linterna de mano proyectando un haz débil que danzaba sobre las paredes estucadas. El cuerpo de Rojas padre yacía cerca de una mesa volcada, su expresión de terror congelada en un último esfuerzo por comprender el cataclismo que lo había alcanzado. Miguel actuó con rapidez, despojando al cuerpo de su cartera y de un grueso fajo de billetes. Encontró también un pequeño cuaderno de contabilidad, manchado de humedad, donde las cifras de la deuda estaban garabateadas. Esto era lo que necesitaban, la evidencia de que la acción de esa noche, aunque bárbara, era una respuesta a un agravio, no un simple robo. Mientras Miguel aseguraba las pruebas, Roberto se movió hacia la entrada principal, donde los trillizos lo esperaban. La salida debía ser tan invisible como la entrada. Cada uno de los hermanos Alba sabía su papel. 2 irían adelante, limpiando el camino y asegurando que la boca del callejón estuviera despejada. Los otros 2, con Roberto en el centro, barrerían la retaguardia, asegurándose de que ninguna huella o rastro accidental quedara atrás. No podían permitirse el lujo de la negligencia. En Barrios Altos la justicia era un rumor, pero la memoria de los vecinos era larga y peligrosa. «Marcos, Tadeo, adelante. Lucas y yo cerramos», ordenó Roberto. «Silencio absoluto hasta el vehículo. Si ven algo, no actúen. Esperen la señal». La procesión de los 5 hermanos comenzó a moverse, deslizándose por el mismo pasillo estrecho por el que habían entrado. Era un desfile de sombras, cada hombre un fantasma con un propósito cumplido. Al pasar junto a la puerta de la habitación de los niños, Roberto sintió el frío que emanaba de la estancia, un escalofrío que no era de piedad, sino de la perfección de la tarea. Habían borrado una familia completa, 11 almas, por el simple peso de un insulto. El honor de doña Elena había sido restaurado en una marea de silencio y acero. Al llegar al final del callejón, el aire exterior se sintió fresco y revitalizante, un contraste brutal con la atmósfera cargada y metálica de la casa Rojas.
Marcos y Tadeo se adelantaron, sus siluetas apenas perceptibles en el laberinto de muros. La calle principal, aunque desierta, siempre guardaba la posibilidad de un sereno ebrio o de un vigilante somnoliento. Pero la suerte, o quizás la reputación de los Alba, estaba de su lado. El callejón parecía respirar un aire de normalidad perturbadora. Roberto levantó la mano, la señal convenida. Era un movimiento lento, casi perezoso, que indicaba que el peligro inmediato había pasado. A lo lejos, el motor de un vehículo se encendió con un sonido grave y amortiguado. Ciro, el quinto Alba que esperaba al volante, había entendido el mensaje. El coche, un sedán negro y discreto, se acercó lentamente, sus faros apagados, moviéndose con la cautela de un depredador nocturno. Los 5 hermanos subieron al coche, ocupando sus posiciones habituales. No hubo comentarios, ni celebración, solo el alivio silencioso de la misión cumplida. Roberto se sentó en el asiento del copiloto, sosteniendo las pruebas de la deuda en su mano. La ventana del coche, cubierta de rocío nocturno, reflejaba el callejón Rojas, ahora un pozo de oscuridad absoluta. La casa se había convertido en una tumba sellada, un monumento mudo a la ferocidad de la venganza urbana. Ciro condujo el coche fuera de barrios altos, tomando rutas indirectas, moviéndose a través de las calles desiertas del centro de Lima. El viaje de regreso era tan crucial como la ejecución misma. La discreción era su escudo. Si eran detenidos ahora, el peso de la noche caería sobre ellos. Pero los Alba eran maestros de la invisibilidad. Habían regresado de la noche, dejando atrás solo el silencio y la promesa de un descubrimiento macabro que sacudiría los cimientos de la ciudad al amanecer. Roberto se permitió cerrar los ojos por un instante. No sentía el peso de las vidas tomadas, sino el orgullo de la obediencia. El clan Alba se había reafirmado. El insulto a doña Elena había sido borrado con la sangre de toda una estirpe. La lección estaba grabada a fuego en las calles de Lima. El honor de los Alba no era negociable, y su venganza era total. El sedán se alejó, dejando atrás el laberinto de callejones y adentrándose en la promesa anónima de la madrugada limeña, donde la oscuridad aún guardaba el secreto de la masacre. El fajo de billetes en su mano era solo un accesorio. La verdadera victoria era el silencio absoluto que habían dejado atrás. El sedán negro de los Alba continuó su marcha a través de la Lima que aún dormitaba, una ciudad de promesas incumplidas y sombras alargadas. Dentro, el aire era un sudario de mutismo. La satisfacción no era ruidosa. Era una cosa fría y pétrea que se asentaba en el pecho de cada hombre. Roberto, con el fajo de billetes y el pagaré en la mano, lo palpaba como si fuera un talismán. La prueba tangible de que la masacre no había sido un capricho sádico, sino un acto de cálculo y deber. La deuda de honor estaba saldada, y el precio había sido la aniquilación. El primer objetivo, una vez fuera del perímetro de Barrios Altos, era la purga. Los Alba eran meticulosos, y sabían que la herramienta del crimen es tan peligrosa como el acto mismo. Ciro, que conducía con la eficiencia de un fantasma, dirigió el coche hacia el puente Balta, aquel que cruzaba el Rímac. El río, en 1947, era más una cloaca abierta que un cauce, un lugar donde la ciudad arrojaba sus secretos más inmundos. Era el sitio perfecto para deshacerse del lastre. A pocos metros del puente, en una zona especialmente oscura donde la neblina se mezclaba con el hedor de las aguas residuales, detuvieron el sedán. Uno a uno, los hermanos se despojaron de sus chaquetas oscuras, de los puñales que habían limpiado superficialmente y de las armas cortas, reliquias de la guerra que ahora solo conocían la paz fría de la venganza. No había tiempo para la sentimentalidad. Los objetos fueron envueltos en trapos pesados y luego lastrados con trozos de metal que Miguel había preparado previamente. El ritual de descarte fue ejecutado con precisión militar. Un movimiento de brazo, un chapoteo amortiguado en la corriente turbia, y las herramientas del exterminio se hundían en el anonimato cenagoso del río. No quedaba nada que pudiera vincularlos directamente a la escena, solo la memoria compartida de la noche. Cuando regresaron a la relativa seguridad de su hogar, un caserón imponente en el centro que servía como fachada para sus negocios y como búnker familiar, el sol comenzaba a teñir de gris el horizonte. Se dispersaron sin más palabras.
No había necesidad de discutir lo sucedido. El silencio era la confirmación de la unidad del clan. Roberto subió a su habitación, guardó el pagaré en una caja fuerte y se permitió un vaso de pisco puro. La bebida quemó su garganta, pero no pudo borrar la frialdad interna. Había cumplido con doña Elena, y eso era todo lo que importaba. La noche de Lima había tragado a 11 personas, y la ciudad aún no lo sabía. El amanecer del 13 de julio de 1947 llegó con una normalidad brutal a Barrios Altos. Los primeros rayos de sol intentaban penetrar el denso aire matutino, revelando la humedad adherida a los muros de adobe. La rutina se reanudaba. El lechero que hacía su ronda, el panadero que gritaba sus ofertas y doña Petronila, la vecina del Callejón Rojas, que salía a regar sus geranios. Fue doña Petronila quien sintió la anomalía. El callejón, habitualmente ruidoso con la algarabía de los niños Rojas y las reprimendas de don Fausto, estaba sumido en un silencio total, un silencio que no era de sueño, sino de abandono. Además, la puerta de la casa Rojas, que siempre estaba cerrada o vigilada, se encontraba ligeramente entornada, como si alguien hubiera salido a toda prisa y olvidado asegurarla. Una punzada de aprensión, de esa superstición que solo conocen los barrios viejos, la obligó a acercarse. Llamó una vez, luego dos. Solo el eco de su voz regresó. Con el corazón latiéndole de una manera que anunciaba el horror, empujó la pesada puerta de madera. La oscuridad interior era casi total, pero el aire, pesado y denso, le golpeó el rostro. No era el olor habitual de comida o ropa limpia. Era un aroma metálico, dulce y nauseabundo que la mente tardaba en identificar, pero el instinto reconocía de inmediato. Doña Petronila no necesitó avanzar más de 2 pasos. En el piso del recibidor, la silueta de la madre, doña Inés Rojas, yacía postrada, su vestido de casa transformado en un mapa oscuro y húmedo. El grito que desgarró la quietud de la mañana no fue humano. Fue el sonido primario del terror, una alarma que resonó en el laberinto de viviendas hasta que los vecinos, asustados y curiosos, comenzaron a congregarse. La noticia se propagó como una pestilencia. No fue un robo, pues nada parecía faltar. Era algo peor, algo que olía a venganza antigua y a malicia calculada. Cuando la policía finalmente llegó, alertada por la histeria colectiva, la escena ya estaba contaminada por el pánico de los curiosos, pero el horror permanecía intacto. El comisario León, un hombre robusto con un bigote espeso y ojos que habían visto demasiada miseria, fue el primero en tomar el control. Lo que encontró dentro de la casa Rojas no era una escena de crimen común, era una exhibición de poder. Recorrió la casa lentamente, su linterna cortando la penumbra. Los 11 cuerpos estaban distribuidos con una frialdad deshumanizante. En la sala, los adultos. En las habitaciones contiguas, los adolescentes y los niños. Lo que más perturbó al comisario León no fue la cantidad de víctimas, sino la precisión quirúrgica de la acción. No había signos de lucha desesperada, solo la rendición del miedo. Las víctimas habían sido silenciadas en sus propios lechos o en el lugar exacto donde se encontraron, sin que el terror de uno alertara al siguiente. Era un trabajo de profesionales, de gente que no se detuvo a disfrutar del acto, sino que lo ejecutó como una tarea necesaria y bien planificada. En la habitación de los niños, donde los cuerpos pequeños yacían inmóviles, la atmósfera era tan densa que parecía sofocar la luz. 11, comisario, murmuró el sargento a cargo del registro, con la voz apenas un susurro. No dejaron ni uno. Esto no es robo, comisario. Esto es un mensaje. León asintió, su rostro una máscara de granito. Se detuvo ante el cuerpo de don Fausto Rojas. En la mano inerte del patriarca, la policía encontró un puñado arrugado de billetes, la misma cantidad que la deuda mencionada en los rumores que ya empezaban a volar entre la multitud. Pero no era solo la deuda. El comisario, con años de experiencia en las entrañas de Lima, sabía que un asesinato por dinero era ruidoso y desordenado. Un exterminio total, silencioso, que borraba una estirpe entera, solo respondía a una cosa: la ofensa imperdonable, la mancha al honor que solo la sangre podía lavar. «Busquen la conexión», ordenó León, su voz áspera.
Busquen quién tenía suficiente peso en esta ciudad para borrar a 11 personas y desaparecer sin dejar un rastro de ceniza. Esto es una vendetta, sargento, una muy grande. Y en Barrios Altos, las vendettas siempre tienen un nombre. La noticia de la masacre de Barrios Altos cayó sobre Lima como un rayo en cielo despejado. Los periódicos, siempre sedientos de tragedia, se apoderaron del evento con una voracidad obscena. Las primeras planas gritaban sobre la matanza de la Calle del Sol y el horror de los 11 cuerpos. La ciudad, acostumbrada a la violencia esporádica de los zampones, se estremeció ante la magnitud y la frialdad de la ejecución. La gente no sentía lástima, sentía un miedo primario, la conciencia de que existían fuerzas oscuras en la urbe, clanes capaces de dictar la vida y la muerte por un simple código de honor. El comisario León se encontró bajo una presión inmensa. El caso Rojas era un barril de pólvora social. Las autoridades necesitaban una respuesta rápida, un culpable que calmaran la ansiedad pública, pero el rastro era nulo. Los Alba habían sido tan eficientes en su retirada como en su asalto. No había testigos que pudieran identificar el sedán negro, ni huellas dactilares coherentes, ni siquiera un grito que se hubiera escuchado en la noche. El silencio de la Casa Rojas era el testimonio mudo de su eficiencia. Mientras los detectives de León rastreaban los bajos fondos, buscando el origen de la deuda de juego, el nombre de los Alba comenzó a surgir en los susurros, no en los registros policiales abiertos, sino en las conversaciones de los informantes, en las esquinas donde se movía el dinero sucio y la lealtad. Se mencionaba a los 5 hermanos, a su madre, doña Elena, y al orgullo desmedido que los gobernaba. Los Rojas, se decía, habían cometido el error fatal de insultar a esa matriz, de burlarse de la única cosa que los Alba consideraban sagrada. León, sentado en su oficina con los informes forenses abiertos sobre su escritorio, se centró en la naturaleza de las heridas. Limpias, rápidas, letales. Esto no era obra de drogadictos o ladrones inexpertos. Era la firma de la disciplina. Pensó en los clanes que controlaban el centro de Lima, aquellos que mezclaban la fachada de respetabilidad con la brutalidad del crimen organizado. El nombre Alba, al principio solo una sombra en el expediente, comenzó a tomar forma, una silueta poderosa y peligrosa que emanaba de las profundidades de la ciudad. El comisario sabía que perseguir a los Alba no era como atrapar a un ladrón de poca monta. Era enfrentarse a la estructura misma del poder subterráneo de Lima, una red que se extendía mucho más allá de Barrios Altos. La investigación se estancó en la pared de silencio que los Alba habían levantado. La gente de Barrios Altos, a pesar de su dolor y su rabia, se negaba a hablar. El miedo a nombrar al clan era más poderoso que el deseo de justicia. Ellos sabían que, si los Alba habían borrado a 11 personas por un insulto, no dudarían en silenciar a un testigo por conveniencia. Mientras tanto, los 5 hermanos Alba continuaban con su vida. Roberto y Miguel asistían a sus reuniones de negocios. Lucas, Marcos y Tadeo se movían por la ciudad como si la noche del 12 de julio nunca hubiera ocurrido. La única diferencia era una quietud más profunda en su porte, una sensación de invulnerabilidad que venía de haber demostrado su poder absoluto. El honor de doña Elena estaba asegurado, y con él, el dominio del clan sobre la moralidad de los bajos fondos de Lima. Ellos esperaban, pacientes, sabiendo que la justicia de los hombres era lenta, y que su propia justicia había sido inmediata y definitiva. El juego había terminado, y los Alba habían ganado la partida más sangrienta de su historia. La pared de silencio que protegía a los Alba no era de ladrillo ni de cemento, era de miedo puro, una arquitectura psicológica levantada por la demostración brutal de su alcance. El comisario León lo sabía. No se trataba de encontrar un testigo, se trataba de encontrar el punto de inflexión donde el miedo de alguien superaba su lealtad, o donde la avaricia rompía el código. Se alejó de la escena del crimen y se concentró en el detonante, la deuda de juego que había encendido la pira. El dinero siempre dejaba rastros, incluso si los cuerpos no lo hacían. León centró su mirada en don Ramón, el dueño del garito clandestino donde se había originado la afrenta. Don Ramón no era un Alba. Era solo un hombre de negocios turbios, un engranaje reemplazable en la maquinaria del vicio limeño. Había intentado desaparecer tras la masacre, temiendo que el conflicto Alba Rojas lo arrastrara al abismo.
pero León lo encontró en un tugurio polvoriento de la Victoria, sudando el pánico. El comisario no usó violencia física, usó el peso de la ley y la amenaza de exponer toda su operación a un público que ahora estaba paranoico con la limpieza social. Los Rojas pagaron su deuda con su vida, don Ramón, siseó León, empujando una carpeta de contabilidad ilegal sobre la mesa. Pero la deuda con la ciudad sigue abierta. Dime quién les dio la orden, quién cerró el trato, y te prometo que el sol de mañana te encontrará respirando aire limpio, en lugar de la humedad de una celda. Bajo la presión implacable, don Ramón se quebró, no por moral, sino por supervivencia. Confirmó la historia, la deuda impagada, el juego sucio de Ricardo Rojas y el momento fatal en que Ricardo, borracho y humillado, había lanzado un insulto vulgar y denigrante a doña Elena Alba, la matriarca, en plena calle. La ofensa había resonado en el sótano de la urbe, y don Ramón confirmó que fue Roberto Alba, el hermano mayor y el cerebro financiero, quien había aparecido en su local la mañana después del exterminio, no para cobrar, sino para liquidar la cuenta de los Rojas, asegurándose de que no quedara ni un solo cabo suelto en el origen del conflicto. Roberto había pagado la deuda de los muertos, un gesto escalofriante de control total. Con la motivación confirmada y la conexión directa de Roberto al origen del conflicto, aunque no a la ejecución, León tenía la palanca que necesitaba. No podía probar el asesinato sin testigos, pero sí podía probar la telaraña de negocios ilícitos que los Alba habían tejido durante años. La justicia, si no podía atraparlos por la sangre derramada, los atraparía por el dinero mal habido. Se emitieron órdenes de detención, no por la masacre de Barrios Altos, sino por evasión fiscal, lavado de activos y extorsión sistematizada. La estrategia era clara: desmantelar el rostro respetable del clan para exponer su esqueleto criminal. Roberto y Miguel Alba, los hermanos que manejaban las finanzas y la fachada legal, fueron citados a la comisaría de manera formal, bajo la presunción de delitos económicos graves. Fue un movimiento audaz, un golpe directo al orgullo de la familia. La escena en la oficina de León era un estudio de la tensión silenciosa. Roberto y Miguel se sentaron, vestidos con trajes impecables que parecían absorber la poca luz de la habitación. Sus rostros eran máscaras de indiferencia, pero había una dureza glacial en sus ojos que desafiaba al comisario. «Comisario», dijo Roberto, su voz pulcra y medida, «estos cargos son un malentendido. Mis libros están en orden. Tenemos contactos, claro, como cualquier negocio grande en Lima, pero somos hombres de honor». «El honor es caro, señor Alba», replicó León, sin levantar la voz. «A veces cuesta 11 vidas. Sabemos por qué los Rojas están muertos. Sabemos qué dijo ese miserable de Ricardo de su madre. Y sabemos que ustedes son dueños de esta ciudad». Miguel sonrió, un movimiento breve y cortante que no alcanzaba sus ojos. «Usted puede saber lo que quiera, comisario. Pero saber y probar son dos amantes que rara vez se encuentran. No hay testigos. No hay arma. No hay nada que nos ate a esa desgracia». León sintió la frustración ascender en su garganta. Estaban en lo cierto. Su impunidad era pétrea. Sin embargo, la presión de los cargos financieros estaba funcionando. El solo hecho de que Roberto y Miguel estuvieran sentados en esa comisaría, obligados a dar explicaciones, era una victoria simbólica. Mientras los interrogatorios se prolongaban durante días, y los abogados de los Alba luchaban furiosamente para liberar a los hermanos de los cargos económicos, la verdadera fractura ocurrió fuera de los muros de la ley. Doña Elena Alba, la mujer cuya ofensa había desatado el río de sangre, observaba el asedio policial desde la mansión familiar. Ella había exigido la venganza y la había obtenido, pero la exposición pública y la amenaza a la estructura de sus hijos mayores la debilitaba. Ella había creído que el honor era un escudo invulnerable. Ahora veía que el honor manchado por la venganza absoluta era un faro que atraía la atención no deseada. La investigación sobre la masacre nunca avanzó un centímetro más allá de la sospecha. La ciudad de Lima se había tragado a los 3 hermanos ejecutores, Lucas, Marcos y Tadeo. Habían desaparecido de la faz pública como fantasmas. Los rumores decían que habían sido enviados a la sierra, a la selva, o que estaban operando bajo nombres falsos en el puerto.
Pero la verdad era que se habían fundido en la estructura criminal que los Alba controlaban. Eran sombras, listas para reaparecer si el honor del clan lo requería de nuevo. En cuanto a Roberto y Miguel, la justicia logró arrinconarlos por el único delito que la sociedad no podía ignorar: el asalto a la economía. Bajo un acuerdo negociado, enfrentaron fuertes multas y penas de prisión menores por sus manejos financieros. Sin embargo, el cargo de asesinato masivo nunca se presentó. El expediente de la masacre de Barrios Altos se cerró temporalmente, etiquetado como un ajuste de cuentas entre bandas rivales, un eufemismo que permitía a las autoridades calmar a la prensa sin admitir su fracaso en enfrentar al verdadero poder. El comisario León, exhausto y con el sabor amargo de la justicia incompleta en la boca, se quedó con el expediente. Había atrapado a los Alba, sí, pero solo por la punta de un hilo secundario. La verdad del 12 de julio de 1947, el exterminio de 11 vidas por una ofensa al orgullo, permanecía como un secreto a voces, grabado en el subsuelo de la capital. La consecuencia más profunda, sin embargo, recayó sobre el propio clan. La sed de venganza de doña Elena había sido saciada, pero el precio fue la desintegración de la unidad familiar. Los Alba ya no podían operar con la misma arrogancia. El miedo que proyectaban era ahora también un peligro para ellos mismos. La matanza había asegurado que nadie en Lima volvería a insultar a su madre, pero también había asegurado que el nombre Alba sería sinónimo de una oscuridad tan profunda que incluso la luz de la ley temía iluminar. León cerró el informe, sintiendo el peso de las 11 almas perdidas en esa vendetta urbana. En Barrios Altos, la gente seguía hablando de los 5 hermanos Alba en susurros, una leyenda sombría que recordaba a todos que en Lima, en 1947, el honor de un clan criminal valía más que la vida de una familia entera. El juego había terminado, pero las reglas de la calle, dictadas por la sangre y el silencio, perdurarían mucho después de que los nombres de los muertos se hubieran desvanecido en el olvido. Y el miedo, ese inquilino perpetuo de los callejones, era el único testigo que jamás podría ser silenciado.